transformamos conversaciones simples en ideas poderosas. ¿Cómo voy a transformar mi vida y cómo transformaste la vida, cómo ha transformado la vida de otras personas desde el punto de vista de ventas? Inspírate, aprende y pon en acción lo que escuchas aquí. Pero nosotros nos basamos en un proceso, no quiero decirlo genérico, sino estandarizado. Y la estandarización al final es entender dónde estoy y a dónde voy. Y los pasos vitales que tenemos que tener en un proceso es, uno, saber a quién le estoy vendiendo. Bienvenidos a 5 preguntas a un experto. Bueno, hoy tenemos, aparte del honor, el gusto de tener a una persona que de alguna manera ha cambiado la vida de muchas personas, porque no solamente es decirlo, sino es vivirlo. Es el CEO con una empresa que se llama Con Todos los Poderes, más conocido como el puto amo de las ventas, Diego Enríquez Beltranena. Mucho gusto, qué bueno tenerte acá. Anteriormente tuve la oportunidad de participar en tu podcast, pero ahora te queremos conocer a vos. Que nada. Entonces esa parte va a ser muy importante porque queremos encontrar cómo Diego Enríquez desde su mundo nos puede ayudar a que muchas personas puedan ver que este crecimiento y este crece o muere realmente es cierto. Sí, así que, ¿qué te parece? La idea de hoy son 5 preguntas a un experto. ¿Qué mejor que un experto en ventas? A mí me encantan las ventas y qué mejor que el experto en ventas para que nos dé un poquito de sus conocimientos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Así que de verdad que Juanca, uno, pues qué chilero estar acá. La verdad que para toda la audiencia esto que viene detrás de lo que está haciendo Juan Carlos viene desde antes de lo que veníamos trabajando y creo que hoy tenemos 2 expertos en ventas porque hay una definición de Tim Ferriss que dice que experto es aquel que sabe un poquito más que el promedio. Y te garantizo que vos y yo sabemos un poquito más que el promedio en el mundo de las ventas. Así que va a ser una conversación muy enriquecedora y que pues, le podamos dejar a toda la audiencia muchísimo valor para que realmente esto les pueda generar a ustedes conexión con su propósito. Oh, qué buenísimo. Bueno, arranquemos con la primera. Entonces, desde tu experiencia de Diego Enríquez, ¿cómo puede una persona llevar una carrera en ventas y que la piense así como voy a transformar mi vida? O sea, voy a transformar, y más allá de lo económico, porque uno cuando dice en ventas voy a ganar mucho dinero. Claro. Podría ser el resultado, pero lo más importante es cómo voy a transformar mi vida y cómo transformaste la vida o cómo ha transformado la vida de otras personas desde el punto de vista de ventas. Pregunta interesante y compleja. Mira, yo creo que hay varias aristas que tener en consideración. Primero, y es bien repetitivo, pero la repetición es importante en entendimiento que un altísimo porcentaje de las personas que están en ventas no están en ventas porque quieren, sino porque no había de otra. Muchas veces pasa que si me hablas de la carrera en ventas, del profesional de las ventas, primero tenemos que tomar ese rol como una profesión. Entonces, lo más importante es que la tomemos como una profesión y que no solo sea como la Juanca, mira, no tenés trabajo, aunque sea de vendedor, porque desde ahí comenzamos a desprestigiar la profesión. Entonces, yo te diría que lo primero es entender que muy alineado a lo que hemos venido hablando, para mí vender es ayudar. Y todos estamos vendiendo, todos. Javier, José, vos, yo, todos estamos vendiendo trabajo, entrega, edición, resultados, imagen, relación, todos vendemos. El tema interesante es que ha venido una percepción desde hace muchísimo tiempo que vender es como aquel que quiere interrumpir, molestar. Cuando alguien me dice así como, Diego, ¿vos qué sos? Yo soy vendedor. Es como, qué lindo, ya vas a crecer en la escalera jerárquica. O a veces que la gente dice, vos sos vendedor, no me vas a estar sacando plata vos. Porque es una percepción distinta que muchas personas allá afuera no han tomado la carrera en ventas como lo que estás preguntando, como una carrera. Dato curiosísimo es que no solo es enfocado en el tema de ventas per se, sino es en cómo son los indicadores en cada uno de los roles y que todo vendedor no necesariamente tiene que ser emprendedor. Todo emprendedor tiene que ser como de lugar vendedor, si no, no hay manera. Y entender que las ventas son el combustible del vehículo que es la empresa. Pero también no, los de ventas es como, ya vieron, yo soy el combustible. El combustible sin vehículo está en un bote. Entonces hay que tener también en la consideración de que trabajamos en esa correlación. Primer punto con relación a la carrera para darle la importancia. ¿Cómo tomar la decisión o cómo puedo utilizar la carrera para transformar mi vida? Yo hago una pregunta interesante y es algo que he estado repitiendo en algunas de las conferencias a nivel Latinoamérica. Y yo le pregunto a la gente y les hago la pregunta, que de verdad se pueden responder de una manera bien sincera. ¿Quiénes de aquí tienen bien claro al menos dónde van a estar en los próximos 5 años o al menos dónde no quieren estar en los próximos 5 años? ¿Por qué la pregunta? Son 60 meses. Hay créditos de vehículos más largos. 60 meses se pasan volando. Claro que pasa mucho. Yo no estoy diciendo que no pase mucho. Pero si yo no tengo bien claro a dónde voy, es muy problemático entender cómo quiero transformar mi vida.
Y la palabra es súper profunda, porque transformar mi vida significa que quiero comenzar a convertirme o quiero convertir ese entorno en algo más. Donde yo estoy ahorita, donde quiero estar. Exactamente. Hay un podcast, asumo que lo has escuchado, que es The Diary of a CEO, donde Steve Bartlett pues, entrevista a varias personas y hubo uno que entrevistó a 3 empresarios y comenzaron a preguntarle qué era lo necesario que tenía que tener todo emprendedor. Y dada la circunstancia, y lo voy a atar con la pregunta que me hacías, es todo emprendedor tiene que tener la capacidad de resistir dolor. Esa fue como la premisa principal o la conclusión que aterrizaron estos 3 empresarios de Estados Unidos muy reconocidos. Pero hablaba uno, es la capacidad de resistir dolor si tiene conexión entre mi origen y mi destino. Y es lo que decías vos ahora. Si mi origen y mi destino está conectado, todo el dolor que yo pueda soportar para llegar a mi destino es válido. Hace sentido. Hace sentido. Y entonces ahí es cuando yo les voy a regresar más adelante la pregunta de qué significa propósito, porque es una palabra muy repetida, pero es muy profunda. Entonces, para yo querer transformar mi vida con la carrera en ventas, tengo que entender en dónde estoy, a dónde voy. Y como decías, plata sí hay, por supuesto. O sea, estamos en el mundo de los grandes números. Las ventas, dependiendo de cuál sea su canal, cuál sea su metodología, cuál sea el producto, línea de negocio, servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos desde high ticket hasta low ticket y la masificación que podemos hacer. Pero, ¿qué disposición estoy de aguantar entre origen y visión? Y quiero finalizar esta respuesta en que a veces si no sabemos a dónde vamos hay muchas cosas que nos duelen. Y recientemente lancé mi libro que se llama Vender es putamente obvio o no, lo que nadie te dice de las ventas para que dejes de joderte la vida y la de los demás. ¿Por qué? Porque si no tengo claro eso que decías, origen y visión, o hacia dónde voy o destino, yo estoy en disposición de soportar dolor, que para mí eso significa pasión. La pasión hace más soportable las cosas y yo estoy en disposición de sacrificar con el fin principal de transformar. Pero si no sé hacia dónde voy, es bien difícil tomar la decisión de la carrera en ventas porque van a haber muchos dolores que se convierten en lugar de sacrificio en sufrimiento. Finalizando entonces es cómo logras agarrar la carrera en ventas para transformar tu vida. Define a dónde quieres ir, define qué estás dispuesto a sacrificar y sobre todo qué significa esa transformación. Hoy soy, ¿en quién me quiero convertir? Eso te va a dar una directriz. Y muy acertado porque a veces, como bien lo decís, mucha gente ve a la gente de ventas y dice, bueno, el vendedor está ganando mucho dinero, yo quiero vender. Una cosa es que también lo vea uno desde el punto de vista malo, claro, en donde uno dice, aunque sea ponerme de vendedor, no, pero, y otros dicen, no, espérate, yo veo que ventas está ganando mucho dinero, yo quiero ser vendedor. Lo que no sabemos es que si la persona, como bien lo dijiste, está dispuesto a sacrificar y a de alguna manera pasar por esos dolores que de alguna manera lo van a llevar a esa foto final. Y esa foto final, que es lo que vos decís, ¿estará clara o estará borrosa? Pues si está borrosa, en 2 o 3 ocasiones donde tengas dolor, vas a rendir, vas a tirar la toalla. Decís, no, ventas no está hecha para mí. Pero es que tal vez no tenías esa foto final como decís. Y entonces tiraste la toalla antes de lo que deberías y no vas a llegar a transformarte en eso que querés. Y un dato curioso ahí, Juanca, porque es importante para la audiencia. Yo, como les digo, está bien que no sepas cuál es la foto final, pero al menos tenés que saber que no querés. Porque eso bueno, arrancar con eso. Yo puedo ir descartando y eso en ventas al final voy calificando qué cliente sí, qué cliente no, porque una premisa vital en el mundo de las ventas es no toda persona que quiere mi producto, mi servicio lo quiere conmigo. Y no toda persona que quiere mi producto y mi servicio lo quiere conmigo, yo lo quiero como cliente. Es un proceso de calificación constante, pero en lo que mencionabas me parece interesante y me pasó en Honduras. Estábamos hablando con una empresa de la industria de vehículos y venía y me decía gente de talento humano, es que me quiero pasar a ventas. Y yo me sentía súper orgulloso. Entonces llegué con el gerente general y digo, mira, fíjate que la gente de talento humano se quiere medir. Esas son babosadas. Y yo decía, pero ¿por qué me está respondiendo así? Entonces me decían, ¿sabes qué es el problema? Y aprendí algo bien interesante de ese gerente general. A veces vemos las ventas porque queremos dinero, porque no hay buenos indicadores de gestión en los demás puestos de trabajo. El sistema de incentivos y la carrera de crecimiento no solo es en ventas porque la gente ve ventas porque hay plata, pero es que ventas sacrifica muchísimo. Estar en ruta, estar visitando clientes, pareciera ser que solo nos sentamos y salud. Hay muchas cosas que detrás. te cierren la puerta, que te digan que no. Total. 20 veces, que te rechacen, esto y es en constante sacrificio, Ahora, no quiere decir que no se puede hacer. 100% de acuerdo. Entonces, esos indicadores son importantes que, como decimos siempre, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Todo es importante decir dónde estoy, a dónde voy, midiendo mi proceso. Y me queda muy claro. Entonces, descartar lo que no querés ser
tal vez te ayude a encontrar va a una ayudar. parte de esa foto final Total. de hacia dónde yo podría llegar. Totalmente. Esto es súper bien, porque entonces, bueno, digamos que una vez yo ya tengo una idea, ya descarté lo que yo no quiero y sí quiero una idea de esa foto. Tal vez no está tan clara, pero por lo menos hay una idea de esa foto. Y bueno, ¿cuál es desde tu punto de vista? Porque vendés, o sea, vendés, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos esenciales que uno tiene que tener para armar un buen proceso de ventas, sin importar el producto o servicio? Fenomenal. Fíjate que es bien interesante porque el método VAR, Vendedores de Alto Rendimiento, es el proceso principal que nosotros trabajamos. Hoy estamos trabajando en diferentes productos y procesos de acompañamiento, implementación práctica, inteligencia artificial, liderazgo altamente rebelde. Pero nosotros nos basamos en un proceso, no quiero decirlo genérico, sino estandarizado. Y la estandarización al final es entender dónde estoy y a dónde voy. Y los pasos vitales que tenemos que tener en un proceso es, uno, saber a quién le estoy vendiendo. Eso es más repetitivo en el mundo de las ventas, pero es increíble que por eso regreso a mi libro, que es vender es putamente obvio o no. Porque hay muchas cosas de sentido común y cuántas veces no han escuchado a las personas en ventas de tienes que saber quién es tu público objetivo. Lo sabemos, no lo hacemos. Sí. Entonces, primero es, ¿quién es mi público objetivo? ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a hacer ese primer contacto, cuando yo llegue realmente a decirle, hey Juanca, estuve revisando tu perfil, me encanta esto, yo hago esto y creo que con lo que yo te puedo aportar puedes alcanzar eso. Entonces yo tengo que comenzar a conocer a mi cliente. Quiero validar si mi interpretación es correcta, es donde yo voy a esa decodificación, que es la tercera fase. Primera fase, prospección. Segundo, contactabilidad. Tercero, descifrando el ADN del cliente, para poder, que todo lo que tenemos que entender que el proceso de la venta es un proceso que me sirve para calificar a mi prospecto. Y calificamos todo el tiempo, hasta antes del cierre o posterior al cierre. Prospecto, contacto, decodifico, doy seguimientos, doy un cierre y postventa. Son 5 o 6 pasos que lo que yo estoy buscando es que se convierta en un círculo virtuoso. Pero acá hay un dato exageradamente importante. Posiblemente Estados Unidos, Norteamérica y un poco de Asia son geografías que saben perfectamente que el proceso es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Perfecto. Y sabemos que al final así se lleva. El latino es, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces a veces empezamos en el 4, porque pues así soy yo. Dato curioso es que el proceso de ventas es el orden de los factores sin meter el producto. Entonces muchas veces la gente que no está preparada o no toma su rol en ventas como una carrera en ventas, regresando a la pregunta número 1, llegamos y decimos, Juanca, tengo este producto que va a solucionar tu problema. Pero yo nunca hice conciencia con vos y tenías ese Ni problema. tengo ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no sé que tengo ese problema y me van a ofrecer algo para solucionarme un problema, la principal reacción de la persona como cliente es, me resisto. Entonces, me comienzo a resistir. Entonces, el proceso tenemos que tenerlo bien claro. Tiene que tener un orden. Prospección, porque es vital, porque tengo que salir a buscar a quién le voy a hablar. ¿Cómo le voy a hablar? Hoy, si no sabían, en el 2025 se abrió la puerta a la nueva generación beta. Si nosotros hacemos un desarrollo interesante de lo que está viviendo el día de hoy, todavía con la generación silenciosa, que tenemos un porcentaje todavía en vida, existen 7 generaciones que estamos viviendo o conviviendo al mismo tiempo. ¿Qué es tan importante esto? Que si yo tengo que ir a contactar a alguien, es muy diferente cómo le hablo a una generación Baby Boomer X, a una generación Totalmente. Y, Z o Alfa. ¿Por qué? Porque hay 5 generaciones, que las que acabo de mencionar, que sí tienen un impacto en el comportamiento del consumidor. Pero imaginamos que hoy viene una generación Z y manda un mensaje por WhatsApp a un Baby Boomer. ¿Qué va a avanzar? Entonces, es muy importante saber cómo me comunico, decodificar el ADN, dar seguimientos de valor, porque el 90% de las ventas se pierden por un mal seguimiento, hacer un cierre excepcional. Y para mí es vital la postventa, porque la postventa para mí es el inicio, es el punto final y el inicio, porque en la postventa yo puedo generar cross-selling, upselling o referidos. Y eso me permite a mí hacer un espectro donde esta ahí bola te amplias. no para de girar. Y ahí vas. Y te vas. Totalmente de acuerdo. Y lo dijiste muy bien, porque uno de los temas más importantes es que a veces nosotros creemos que simple y sencillamente la venta es llegar a ofrecer nuestro producto. En efecto. Y entonces dice uno, bueno, no, pues que eso no es la venta. Total. La venta tiene que llevar un proceso, como muy bien lo descifraste. Bueno, yo digo que lo descifraste, pero ya lo tenés en práctica. Entonces, si lo manejas de esa manera, tu probabilidad de éxito Es mayor. es mayor. Y eso viene la tercera pregunta, que dice, ¿qué distingue a los que realmente alcanzan ese éxito en ventas? Porque te das cuenta que en una empresa pueden haber 60 personas en ventas, pues no todo el mundo tiene éxito, no todo el mundo llega a sus metas. Ojalá eso fuera fabuloso, pero no todo el mundo hace
o logra todo ese éxito que se quisiera hacer. Pero ¿qué has identificado? Incluso hasta con tu persona, pues hoy en día estás en diferentes lugares, que Puerto Rico, que Honduras, que Colombia, que México. Hay un montón de cosas que has hecho. Entonces, ¿cómo te diferencias de alguien más y qué hace que esta persona sí tenga éxito? Una pregunta a mí que me encanta porque creo que eso veníamos hablando de un entrenamiento que teníamos ahora. Y como te mencionaba, tenemos un entrenamiento, un programa que nosotros acompañamos llamado Liderazgo Altamente Rebelde. Y es comenzar a entender eso. Es ese liderazgo rebelde que lo que está diciendo es que la rebeldía hoy se llama autenticidad. Y hablando desde el punto de vista de empoderando con propósito, a mí me encanta el nombre porque es ese punto de empoderamiento y entender por qué y para qué estoy haciendo. Y las preguntas tienen un hilo conductor que me van gustando mucho porque es, ok, mi carrera en ventas, ¿cuál es mi proceso y qué me distingue? Y al final, como me decía mi participante en un entrenamiento, al final todo esto es psicología. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no es solo hablar de disciplina, sino es una disciplina con propósito. Y lo más importante es que la magia no está en la acción, sino en la repetición de la acción. Esa constancia, ahí está la magia. El problema es que hoy vivimos en un tiempo en donde la inmediatez es muy llamativa. Hay muchas generaciones que a través de las pantallas, esa hiperconectividad genera una despersonalización. Entonces, ¿qué nos distingue realmente a los que estamos teniendo éxito? Es la constancia. Es el tenerla. Para mí son dos elementos vitales: la constancia y la capacidad de hacer una autocrítica. Porque lógicamente yo puedo ser constante haciendo las cosas mal y nunca voy a cerrar. Pero si yo hago esto, yo paro, hago un debrief, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Juan Carlos no me contestó? ¿Por qué no logré cerrar? No era mi prospecto, no era el timing ideal, no era el producto, no era el problema. Entonces comienzo a hacer un análisis de por qué no lo estoy haciendo. Entonces si yo comienzo a hacer esa autocrítica, decir qué me pasó, voy a hacer estos ajustes. Y poco a poco, cuando sos constante y vas haciendo ajustes, tus ajustes se vuelven mucho más rápidos y automáticos. Ya no tengo que esperar 6 meses, ya no tengo que esperar 3 meses. Pueden ser ajustes semanales, ajustes en comunicación. Sí, ya sabes en dónde me voy. Ya sabes en dónde. Claro. Entonces, lo interesante es que el ser humano es un ser de adaptabilidad. Y estuve hablando precisamente ahora en México, una de las capacidades o competencias, y lo validé después con el Foro Económico Mundial, las competencias más valoradas de aquí al 2030, la principal o la más ponderada es la capacidad de resiliencia y la capacidad de adaptabilidad. Entonces, imagínate, a mí me toca muchos emprendedores que me dicen, Diego, mi negocio no funcionó. ¿Qué pasó? ¿Cuándo iniciaste? Hace 2 semanas. Yo te digo, brother, falta un poco más. O sea, no te tengo que decir que todos son 10 años, pero sí hay que entender que hay una constancia donde las ventas, y eso es vital, entendiendo de cómo nos separa a los exitosos de los no exitosos, es entender esa constancia, esa capacidad autocrítica y el entendimiento que la venta no es una competencia standalone. ¿Qué significa? Si sabes de finanzas, de psicología, operaciones, administración. ¿Qué significa ser vendedor? Ser empresario. Claro. Es cuando entender la cadena de valor y cómo todas las personas que están involucradas en yo ser más exitoso es como atiendo a mi cliente interno y a mi cliente externo, con esa capacidad autocrítica de escucha, de ir haciendo ajustes en mi proceso. No, sin duda, y muy, muy atinado. Porque, a ver, ser resiliente no es nada más aceptar el rechazo, sino es, bueno, voy a aceptar el rechazo, bueno, ¿y cómo continúo? Porque no es que digo, bueno, ya estuvo, me rechazaron 2 veces, bueno, ya estuvo, ya no tengo que molestarlo. Y era lo que decías. A veces, claro, hay que interrumpir para poder llegar a lo que uno quiere, pero, claro, buscando, si no es por este camino, vamos por el otro camino, vamos por el otro camino, porque al final de cuentas, con esto de la inmediatez, todo el mundo quiere las cosas ya. Total. Y si no vendo ahorita, si no cerraste ahorita, pues entonces ya no sirve. No, también hay una manera que uno puede llevar un proceso de ventas con el cual uno puede llegar a tener esa victoria o ese big win. Total. En donde es que no hay nada mejor para un vendedor que tener una venta. Porque cuando tienes una venta se te sube la autoestima, se te sube el ego, dices sí puedo. Entonces, pero esos big wins no es nada más de un momentito. No, entonces la gente que tiene éxito, como bien lo decís, es resiliente. Sí sabe utilizar, y me encantó, utilizar el rechazo como una parte de autocrítica para poder regresar de una manera diferente y no tirar la toalla. No puedes tirar la toalla. No puedes ser vendedor y tirar la toalla. No hay manera. Y un dato curioso, precisamente yo formo parte de un grupo de consultores que se llama Common Consulting, que está en México, y estábamos escuchando, creo que fue ayer,
teníamos como un proceso interno donde estamos todos los consultores y Susana Rodríguez nos compartía, mejor dicho, de dónde provenía la palabra resiliencia. Y la resiliencia proviene de la transformación de los metales. Y la resiliencia es que el metal puede transformar su estado, pero a la hora de recuperarlo, recupera su fuerza. Entonces la resiliencia es como yo puedo transformar mi estado recuperando mi fuerza. Entonces si lo pones en el mundo de las ventas es otra vez origen, visión. Yo voy a sacrificar para transformar mi estado recuperando o fortaleciéndome más. Entonces esa capacidad de resiliencia, si yo no tengo bien claro mi destino, si no tengo bien claro mi propósito, a veces estamos y caemos en una de las frases más repetitivas en Latinoamérica, que más adelante lo vamos a validar a nivel mundial, pero mucha gente dice estoy acá porque me toca. Y yo no estoy de acuerdo. No nos toca. Es tu decisión dónde estás. Lo que pasa es que requiere tener bien puestos los audífonos o lo que quieras para comenzar a decir esa autocrítica, decir no sé lo que quiero, no sé lo que no quiero. Entonces se requiere aprender a parar. Y por eso al final te voy a hacer una pregunta, no solo la que le quiero dejar al próximo entrevistado, sino te quiero hacer una pregunta porque es interesante el poder conectar ese propósito con lo que queremos hacer. No, en el entendido que muchos de los errores tienen que ver con la resiliencia, Totalmente. Que era lo que estabas diciendo. En efecto, ¿no? Y mencionábamos al final mucho consumo de contenido. ¿Por qué te digo? Porque Mel Robbins, en su último libro, The Let Them Theory, espectacular, si no lo has leído, súper recomendado. Mel Robbins lo que habla muchísimas cosas de una teoría psicológica, pero ella habla de un estudio de la Universidad de Harvard que dice que nosotros como seres humanos estamos cableados de determinada manera en donde existen dos cosas bien interesantes en el ser humano. Primero, es que nosotros, cuando nos quieren decir que hagamos algo, lo principal que hacemos nosotros es resistirnos. Si me están imponiendo a hacer algo, yo me resisto. ¿Por qué? Porque como no se me ocurrió a mí, lo primero es resistirme. Vayámonos al mundo de las ventas. Si te quiero vender algo y no entiendo que para vos nació eso, si yo te quiero zampar algo en la tráquea y no, me voy a resistir. Y la segunda, amarrado con la resiliencia, es que creemos que somos la excepción. Entonces, ¿por qué regreso al consumo de contenido? Porque la gente dice, no, pero si yo puedo sin estar consumiendo contenido, porque al final yo no consumo contenido porque no tengo tiempo. Y yo siempre repito muchas veces, cuidado, estar ocupado y ser productivo no necesariamente son sinónimos. Y el consumo de contenido es importante en este error porque te comienzas a dar cuenta de que la comparativa, porque todos nos estamos comparando todos los días. Alguien me decía a mí... Sí, ¿qué benchmarking estás haciendo? O sea, y deja el benchmarking. ¿Y contra quién? ¿Contra quién? Entonces la gente, como decía muchas veces, yo abro Instagram para sentirme mejor, pero lo cierro sintiéndome peor. Pero yo no estoy... O sea, yo soy amante de la tecnología, damos entrenamientos en inteligencia artificial, en tecnología, CRM, todo. Pero como amplificador del ser humano. En el sentido que cuando yo me voy dando cuenta de que yo no soy la excepción, el ser humano es bien simple. Es bien básico, pero como diría mi amigo Confucio, el ser humano es el único animal que complica todo lo simple. Entonces comenzamos a complicar porque todo comienzo a interpretarlo en mi cabeza. Entonces cuando Juan Carlos me dijo que no, yo interpreto que estaba en contra mía. Entonces comienzo a decir, no, es que ya viste, entonces por eso es que no me metí a ventas, porque entonces como me rechazan, me siento mal. Lo que pasa es que yo no soy vendedor y racionalmente mi hemisferio izquierdo me comienza a decir, tienes razón, no sos buen vendedor, porque lo queremos racionalizar todo. Entonces el error puntual para que toda la audiencia me pueda entender es no tomárselo personal. Si tenemos 85% de negativas, eso que hoy no te haya vendido no significa que no te pueda vender. Aún. Así es. Pero regreso otra vez a la visión. Lo hemos hablado muchas veces y a mí me encantaba cuando podíamos estar con el equipo comercial que lideras, un equipo muy profesional, con muchos indicadores. Y eso me cuadra a mí de que hay 3 elementos importantes en las ventas. Planificación, procesos y liderazgo. Pero donde más fallan también es en planificar. Porque entonces, como yo no planifico a dónde quiero llegar, cualquier no me va a botar de la silla. Pero ya, vender es no. Y como me decía un costarricense, me dijo un entrenamiento que teníamos en Punta del Este, me dijo, Diego, quiero que te lleves esto. No significa nueva oportunidad. Mira, me cambió el espectro comercial. Esa es otra idea totalmente, esa está buena. Es buenísimo porque me dijeron que no es nueva oportunidad. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Por qué no? ¿Será que me dijiste que no, pero me puedes dar referidos? Más adelante te puedo vender, pero todo lo que viene de ese rechazo es un aprendizaje rotundo. Y quiero cerrar en que tuve la oportunidad, me invitaron de esta marca que se llama Fuck Up Nights y es bien interesante porque cuando me dijeron, mira, Diego, venía a contar tus fracasos. Y en ese momento, te lo juro, Juanca, que decía, no siento que yo haya fracasado. ¿Quién soy yo para ir a contar fracasos si me ha ido bien? Pero cuando comencé a escuchar muchas de las historias y comencé a darme cuenta que he fracasado mucho. O sea, cuando me ves aquí, soy abogado. Entonces ya no estoy ejerciendo la abogacía y mucha gente lo ve como un fracaso vocacional.
Estuve un montón metido en una industria de seguros que después salí, entonces pues fue un fracaso de carrera también porque no seguí en esa carrera como le deberíamos de establecer. En algún momento dado saqué una maestría en Derecho Deportivo que no ejercí o no estoy ejerciendo todavía. Decís, bueno, fracasaste en la toma de decisión. Pero cuando yo logré entender que mucha gente ve fracasos donde yo veo oportunidades, es lo que yo le transmito a la gente. Fracasar no es malo. Si le hablamos a cualquier persona de éxito, hablamos con tu viejo, hablamos con vos, ¿cuántas veces no hemos fracasado para estar donde estamos? Pero lo vemos como peldaños. El error es cuando la gente llega, no se prepara en ventas y el primer rechazo dice, yo no soy bueno para esto. Constancia, repetición y aprendizaje. Sí, no, de acuerdo. Y qué bueno que mencionas ese tema del fracaso, porque muchas veces la gente ve solo, en este caso, en tu caso, al Diego Enríquez que está ahorita, que todo el mundo lo llama, que es famoso, que la gente lo admira, que sabe que tiene de pies a cabezas todos los procesos de venta, pero ¿cuánto tuviste que pasar para poder llegar a eso? Y seguimos. Y todavía falta. Entonces, el tema es que muchas de las veces en las empresas castigan el fracaso. Nosotros tratamos de buscar la forma con la que yo prefiero que me digan el error y busquemos el error para ver cómo lo solucionamos y no despedir a alguien por el error, al menos de que sea demasiado repetitivo, pero el error es que sea parte de, porque entonces en ese momento la gente va a decir sin miedo, ok, fracasé. Y entonces busquemos la manera de cómo recuperarlo. Y no es fácil ser positivo, porque yo pienso que no todas las personas tal vez, no sé si es un don, pero no todas las personas andan pensando de que yo tengo que ser positivo aunque sea que pinche llanta. No, yo tengo que ser positivo aunque sea que incluso hasta la muerte de un familiar. Entonces, ¿cómo sacas ese positivismo desde tu punto de vista o tu experiencia para que la gente diga, ok, tal vez voy a hacer un esfuerzo y tratar de ser positivo ante las cosas, que no es fácil y no todo el mundo lo puede hacer? Y eso es una estrellita así para las personas que son. Uno dice, yo quiero a esta persona trabajando conmigo porque le encuentra una solución, le encuentra una forma a las cosas. Y son personas que se vuelven magneto. Entonces, ¿cómo ves ese positivismo? Mira, a mí me encanta eso y a veces hasta mi esposa me dice, es que vos tenés que ser positivo para todo o hablas con todos. Pero de la manera más simplista posible, yo cuando le digo, Juanca, a la gente es mucha, hay demasiado drama allá afuera como para meterle más. Esa es la primera. La segunda, de las pocas cosas de las que somos dueños es de nuestra actitud. Y Mel Robbins lo dice en su libro. Let them es muchas veces la interpretación de las personas que no reaccionan como yo quisiera que reaccionara el cliente, mi familiar, la vida en sí. La vida es injusta, pero es lo que hay. Entonces vamos aprendiendo en el proceso. Y cómo sacar el positivismo viene muy de la mano de tener bien claro a dónde vas. Yo insisto, yo lo digo y no es como que alguien me diga, mira dónde te ves. Cuesta imaginarlo porque lo tenés que poner, pero sí es viable imaginarlo y visualizarlo. El cerebro humano es maravilloso, pero también es bien primitivo. Pero si vos tenés esa visualización, por eso es que cuando mucha gente decía, no, yo ya no tengo suficiente edad para aprender cosas, eso es mentira, porque el psiquiatra Santiago Ramón y Cajal descubre el concepto de la neuroplasticidad y dice, es mentira. Si yo amplío mis canales y conexiones neurales, yo puedo aprender muchas cosas más. Y como vos decías, es puro tema de repetición. Pero el problema de la repetición es el enfoque. Y el enfoque es bien interesante, porque hipotéticamente, si le dijéramos a la audiencia la pregunta de, miren, ¿cuántos vehículos amarillos vieron el día de hoy? Pues la gente va a decir, pues, no sé, tal vez uno, o no me fijé. Pero ¿qué hubiera pasado si tal vez en las producciones o en los teasers de este episodio ponemos, para el episodio que vamos a lanzar, cuéntanos cuántos vehículos amarillos viste, porque por cada vehículo amarillo que viste te voy a dar $150? La gente buscaría carros amarillos por todos lados. Claro. Se los inventan. Literalmente. Eso creo que es uno de los temas que viene en el positivismo. ¿Por qué les hablo del cerebro? ¿Por qué les hablo del enfoque? Sistema de activación reticular. Nuestro cerebro filtra toda la información. Y entonces muchas veces cuando me pasa algo malo y yo digo, ya viste, es que a mí me pasan todas las cosas malas. Entonces mi sistema de activación reticular me comienza a decir, es que vos estás buscando cosas malas, porque no va a diferenciar. Entonces me va a pasar otra cosa mala. Y me va a pasar otra cosa mala, que no es que sea malo, es mi interpretación. Entonces, lo resumo en que muchas veces las cosas malas están en un marco de referencia de lo que la gente piensa, de lo que la gente ve. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo les juro, o sea, hasta la fecha, qué bueno que podamos ver de que hoy tengo y tenemos como empresa una marca
que está siendo reconocida. Me encanta hacer lo que hago porque realmente hoy estoy viviendo mi Ikigai y es algo que yo siento muchísima gratitud, pero no empezó así. Cuando al principio decía la marca el puto amo de las ventas, no creas que al principio fue como, qué genio, vos, te va a ir espectacular. Al revés, eso también fue algo de resistir ese concepto o esa resiliencia, porque al principio me decían, Diego, la estás cagando, o sea, nada que ver, o sea, ¿cómo vas a sacar una marca? Sí, nadie te va a contratar. Pero yo tenía bien claro a dónde quería ir, porque sabía que el mundo de las ventas no tenía que ser como está siendo, porque vender es ayudar. Vender no tiene que ser el que te engaño. Vender una vez es simple. El problema es cuando tengo que estar vendiendo de manera constante. Todo esto que tiene que ver con el positivismo, porque a veces que la gente dice, este compadre, porque no responde lo que le preguntaron. Porque decía Sofía Contreras, una argentina, imagínate que fallecemos, ¿sí? A nuestro funeral van a llegar varias personas. Algunas, el mayor porcentaje va a llegar, pésame, se va a su casa y va a tener que seguir con su vida. Se olvidó de vos en ese momento. Un porcentaje pequeño, pero no tan pequeño, pues se va a recordar de vos unas 2-3 semanas. Y un porcentaje muy pequeño se va a recordar de vos algunos años. Y al final esas personas se van a morir. Entonces tu legado se olvidó. ¿Vas a seguir viviendo por lo que los demás piensen o por lo que vos querés? El positivismo viene cuando conectas destino. Yo estoy soportando esto y decir, brother, me van a pasar cosas malas en el camino, pero es lo que estoy sacrificando para alcanzar lo que quiero. Por eso es que la pregunta 1 conecta con las demás y la 2 con la 3 y la 3. Porque de eso se trata. El positivismo no solo es sonreír y decir, wow, qué cool que me asaltaron. No. Pero es que cuando vos mezclas, y Alan Tenner, bueno, espero que algún día pueda estar por acá porque también tiene una mentalidad increíble. Él me enseñó que al final la felicidad es cuando sumas actitud más gratitud. Y el positivismo muchas veces se confunde con felicidad y la felicidad es una decisión. Y el positivismo es, ¿me asaltaron? Sí, qué difícil, problemas, lo que querrás, pero estoy vivo. Pinché una llanta, ok, sí, qué difícil, pero la sé cambiar. Segundo, capaz me evité un accidente. Tercero, llegué a mi casa. Y lo termino cuando estaba hablando yo con un amigo que en algún momento me decía, y fíjate, un comentario que era interesante y lo pudimos discutir. Estábamos hablando en una reunión y me dice, ¿cómo es que no nací en una familia de dinero? Entonces yo le dije así como, me sorprendió y le preguntaba, ¿dónde estamos? Y me decía, ¿cómo así que dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues estamos en mi casa. ¿Y dónde queda tu casa? Estamos en zona 14. ¿Y tus hijas dónde están? En el colegio. ¿En el colegio dónde queda? En zona 14. ¿Y cómo las vas a ir a traer? En carro. ¿Ok? ¿Y qué van a hacer después? Vamos a ir a comer. Si yo comenzó a decir, ¿vos crees que no naciste en una familia de dinero? Porque se nos olvida que queremos que la grama del vecino, o creemos que la grama del vecino está más verde que la mía. Pero es enfócate en lo tuyo. Dejemos de vivir por los demás y regreso a la rebeldía como autenticidad. Toma la decisión de que tu carrera, es tu profesión, es lo que tú estás haciendo. Imagínate lo que ustedes hacen es ayudamos a salvar vidas. Qué propósito más maravilloso. Porque al final de eso se trata. Y por eso yo decía, cuando les pase algo malo, comiences a pensar, tienen techo, tienen trabajo, tienen comida, tienen salud ustedes y su familia. Las cosas pueden estar mal. Mucha gente puede estar peor que vos, pero tenés muchísimo por lo que agradecer. La gente se le ha olvidado ser agradecida. Y la gratitud es el punto inicial del positivismo en esta vida. Sí, no, y muy de acuerdo. Yo creo que muchos de nosotros en el reto de estarse comparando con otras personas, Total. pierde el norte o perdemos el norte en lugar de estar agradecidos para estar positivos por lo que tenemos hoy en día. Como bien dijiste, bueno, pinche anta, pero sé cambiarla, pues. Claro. Gracias Gracias a Dios alguien me enseñó a cambiarla. O tenés seguro y puedes llamar para que llegue la grúa o algo. Entonces, todas estas cosas hoy en día la vemos negativos y no podés ser un vendedor si sos negativo. Es imposible. Totalmente. Vendedor tiene que ir en contra de todo lo que es drama y negatividad. No hay manera. Te agradezco muchísimo y de verdad que nos dejas muchas cosas importantes para reflexionar, y no solamente para reflexionar, sino también para ponerlas en práctica. Creo que el positivismo que le das a la gente ayuda a que los demás se puedan contagiar y que más de alguno se transforma. Y eso es lo que al final de cuentas buscamos con ayudar a los demás. En efecto. Y solo una cosa, Juan, interesante, porque también la gente dice, es que porque es positivo y qué difícil es hacerlo. Fácil es hablarlo. Es fácil es hablarlo, pero F.M. Alexander decía, la gente no decide sus futuros, decide sus hábitos y sus hábitos deciden su futuro. La primera vez que vos digas, la pinche llanta, pero
tengo quien me ayude o sé cambiarla, o de repente no cerré esta venta, pero la próxima la voy a cerrar, o no cerré esta venta, pero el cliente me enseñó. Las primeras veces se siente rarísimo, porque uno dice como, qué estúpido. Ni me la estoy creyendo. Ni me la estoy creyendo. Pero yo encontraba uno de los mejores consejos que le preguntaba a una persona en un TikTok, porque es una fuente buenísima de inspiración, o sea, porque hay contenido muy bueno, depende de su algoritmo, no les voy a preguntar qué están viendo, pero un dato curioso es que le decían, dame un buen consejo para una persona o un consejo que no debe de fallar. Y decía, cada vez que ustedes estén frente al espejo, díganse algo bueno y dense un high five o un 5, diciendo, vamos, ánimo, máquina. Yo te lo juro que lo he probado y al principio es como, vas bien. Sí. Nos sentimos incómodos, pero poco a poco decís, ¿por qué no decirnos eso? Entonces, a lo que voy es otra vez la repetición. Cuando hablamos de episodios, de 270 episodios, yo les garantizo a la gente, yo no lo hago 100% por la gente y eso lo tienen que tener bien claro. Muchas veces lo hago por mí, porque es una señal de decirme, estás manteniendo constancia. No son los 270 episodios, es uno semanal durante 270 semanas. Esa constancia. Regreso a la constancia. La repetición. Y el positivismo es exactamente lo mismo. Por eso es que el puto amo lo que enseña no es a que seas un buen vendedor, sino que seas un buen puto vencedor. Vence tus miedos, vence tus creencias limitantes, vence eso que te está limitando para poderte transformar. Entonces me parece maravilloso ese concepto. No, y de verdad que es importante porque se nota a la hora, no, un vendedor, bueno, podría decir, hablar en público. Claro, me toca ir a hablarle a desconocidos que no sé qué, ay, me da pena. Pero cómo hoy en día con la repetición te sale natural. Total. Pero eso no fue así la primera vez. 100%. Eso no fue así la primera vez. Y dentro de esto, de los diferentes expertos que hemos traído a este podcast, una de las cosas es que una pregunta la deja el anterior y para que de alguna forma la pueda responder. Entonces, la siguiente pregunta que dejó el anterior fue, ¿qué herramientas de inteligencia artificial nos recomendás? Aparte de lo normal de utilizar un ChatGPT, Copilot y demás, para poder implementar en la empresa y poder realmente hoy sacar una ventaja competitiva que tal vez de repente otros todavía no están haciendo. Wow. Uf. Mira, la inteligencia artificial es un mundo gigantesco y como les mencioné anteriormente, la inteligencia artificial hizo que naciera la nueva generación beta, adelantó 5 años el nacimiento de esa generación, o sea, eso es muchísimo que hablar. Hoy nadie puede decir no sé. No, si alguien dice no sé, yo lo digo. Si alguien me viene a decir no sé, ok, no sé ahorita o no lo hice porque no sabía, no, ahí claro, tenemos un problema. Ahí es donde vengo yo otra vez a mi ámbito de abogado y digo que ya no podemos alegar ignorancia de ley o ignorancia de existencia de inteligencia artificial. La inteligencia artificial hay que tener bien claro 2 conceptos importantes. Uno, ya no es el futuro, es hoy. Eso está clarísimo. No podemos frenar el futuro. Mucha gente ve en la inteligencia artificial, no, es que Satanás, que me va a quitar el trabajo. O sea, puede ser, pero les va a quitar principalmente a aquellos que no la sepan utilizar, porque hoy sí hay que determinar qué es lo que podemos hacer. Yo sé que tenemos que quitar los LLMs, que cuando hablamos de Gemini, de Copilot, hablamos de ChatGPT, son Large Language Models, que claro, los tenemos que quitar del escenario, pero yo no los quitaría del escenario, porque mucha gente dice, sí, es que yo uso ChatGPT, ¿para qué? Para preguntar si va a llover hoy. El triple, cuádruple clic de cómo utilizar un LLM, o sea, yo te puedo decir hoy, yo tengo un ChatGPT, no te digo que súper bien desarrollado, pero de los cursos que seguimos tomando, de las comparativas, lo usamos muy bien en el tema de organizar a la empresa, con carpetas, con proyectos, cada persona, cómo comienza a correlacionar todo, la investigación. Tus agentes, todo. Todo. Y lo segundo es eso, la principal herramienta que hoy sí creo es cómo la inteligencia artificial nos ayuda a crear agentes para que hagan tareas repetitivas. ¿Por qué? Porque de las 5 preguntas que me hiciste, lo más importante es, para mí sigue siendo inteligencia artificial, para que nos dé más tiempo a los humanos de conectar. Yo soy full amante de la tecnología, pero cuidado con la hiperconectividad porque despersonaliza la relación. Usemos LLMs, usemos agentes, o sea, puedes encontrar un montón de cosas para crear agentes, puedes crear agentes en un montón de herramientas, presentaciones como Gamma, tenés ManyChat para gestión de redes sociales y toda la comunicación, tenés Heigen para la creación de avatares, tenés Eleven Labs para clonación de voz, tenés todas las versiones de los LLMs que están sacando para la construcción de agilizaciones, todo el tema de no code como N8N o Make. ¿Cuáles son las principales? Yo te diría que primero es escribir tu proceso analógicamente para que puedas determinar cuáles te van a funcionar. Pero sin duda alguna, a como de lugar tienen que tener un LLM, un ChatGPT, un Gemini, un Copilot
pero bien desarrollada, y hay que meterle tiempo, que eso es lo que mucha gente no quiere hacer. CRM o inteligencia artificial requiere tiempo de implementación. Pero sí, como estás de acuerdo vos, yo como le digo a la gente, si vos y la tecnología no van, están robando oxígeno. Nada, esa mentira, no están robando oxígeno. No roban oxígeno, pero sí es un problema hoy de que no podemos alegar ignorancia. Es muy complicado, es muy complicado la gente que no quiere invertirle el tiempo ahorita a capacitarse y a entender las diferentes tecnologías que ya hoy en día ya la gente la está usando, porque o no lo estás usando vos, lo está usando tu competencia. Totalmente. Así que mejor empezar a implementar una manera de cómo utilizarlo. Y sí, yo creo que hay muchas formas de hoy en día como automatizar. A mí se me ocurre una y vos sabrás mejor que yo también en ese tema. Imaginemos hoy en día, no sé, en una empresa grande. A mí no me gusta estar, ¿a qué horas me voy a poner a leer todos los procesos? Imagínate. No, que hay que hacer los procesos de esta manera. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasaría si con un mismo agente podemos crear una inteligencia artificial donde metemos todos los manuales de procesos y ese mismo chat sea el chat que le ayude a alguien a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer una factura? ¿O cómo voy a hacer una entrega? ¿O cómo algo? Y ahí me tire paso a paso y que no me equivoque porque me está tirando paso a paso de todos los procesos que existen. Entonces, ¿cómo puedes utilizarlo? Hay muchas cosas. Muchas cosas. Y de verdad, como vos decís, yo creo que no hay que olvidarse de estos agentes de alguna manera, o de estas, vamos a llamarlos así, estos bots o esta inteligencia artificial que es la de ChatGPT, Copilot, porque nos van a ayudar a crear este mundo de automatizaciones que al final del día vamos a poder utilizar hoy en día en tareas repetitivas. Total. Así y es importante eso, como te decía, ChatGPT, al final lo que mencionábamos, ese es un custom GPT, que al final es como yo personalizo un chat para que me dé ciertas instrucciones. Y cada una de las herramientas, cada LLM, depende si es para creatividad, si es para imágenes. Ahorita sacaron el Nano Banana de Gemini, que es increíble lo que se puede hacer con imágenes, que no tiene lo mismo el GPT-5 de OpenAI, pero si te querés ir a están todos así. Entonces el problema hoy es como cuando pasó el problema del VOD, ¿verdad? Que decías, bueno, tengo que ver diferentes series en diferentes cosas. Lo mismo está pasando. O sea, hay tanto que hay que tener mucho cuidado porque va muy rápida la velocidad, pero ¿cuál es mi proceso? Y este proceso con un LLM a decir cómo yo lo puedo automatizar para que a mí me dé más tiempo de hacer esto, porque si no, pues hagamos un avatar y que estuvieran aquí imágenes más cool estar presencialmente. Pues. Totalmente, la vida presencial eso no va a cambiar, eso nunca lo va a sustituir la inteligencia artificial, la conectividad que puede tener uno con las personas y los sentimientos y la forma como uno hoy en día se puede buscar este networking y este lobbying y esta relación construye muchísimo más confianza. Súper. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Totalmente y te agradezco mucho lo de hoy. Algo muy importante que le tenés que dejar una pregunta al siguiente entrevistado, así que algo que le pueda volar la cabeza a alguien más, por favor. Súper. Mira, yo tengo una pregunta con dos fases para el siguiente entrevistado. Uno, ¿cuáles son los 3 elementos clave que los empresarios a nivel mundial deberían de comenzar a ejecutar para dejar empresas adecuadas al mundo de hoy? Amarrado con qué significado, qué significa la palabra propósito para el entrevistado. Ay, qué buena pregunta. Esa está buena para mí. Bueno, yo creo que dentro de lo que mencionaste hoy, la palabra propósito para mí es esa hambre y lo digo porque hoy en día cuesta encontrar gente que tal vez quiera tener esa hambre de generar esfuerzo. A la hora de entrevistar a las personas, yo me encuentro con personas con excelentes currículums, pero no quieren dar ese esfuerzo. Y es más, es muy complicado medir el esfuerzo. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros en un viaje del candidato es tratar de medir qué tanto esfuerzo se puede llegar a soportar esta persona. Y hay gente que de verdad tiene su propósito tan claro que dice, yo de este barco no me bajo. Es que aquí me matan antes de que yo baje de este barco, y buscan la manera de seguir con ese camino o esa guía o esa foto final. Entonces, para mí el propósito es una persona que tenga ese propósito tiene una cantidad de deseo de hacer esfuerzo. Y lo mencionaste muy bien. Entonces yo creo que si alguien está seguro de hacia dónde quiere llegar, va a hacer ese esfuerzo, y eso para mí es una definición un poco más coloquial de lo que significa tener ese propósito. Me encanta. Entonces, ese sería, y la otra se la dejamos a los demás. Se la dejamos a los demás. 3 elementos que los empresarios del día de hoy deberían de tener claro para construir empresas adecuadas al mundo de hoy. Excelente.
Interesante. Muchísimas gracias, Diego. Hombre, Juanca, Excelente. un ¿Dónde placer. te pueden encontrar, por favor? Bueno, ahí me pueden buscar en todas las redes sociales. Las redes sociales al final es el puto amo de las ventas. Me pueden encontrar principalmente en LinkedIn. Ahí está como Diego Enríquez Beltranera, pero el puto amo de las ventas. Me pueden encontrar en Instagram o en TikTok. Y también pueden ir a mi página www.elputoamodelasventas.com, donde van a encontrar muchísimo contenido de valor para ustedes. Recursos gratuitos, entrenamientos que tenemos tanto en Guatemala como a nivel Latinoamérica. Y la verdad que estamos siempre ahí disponibles y accesibles para poder compartir con ustedes. La verdad que gracias a la audiencia, gracias Juanca, gracias Javier, José, porque aquí toda la parte de atrás de cámaras, esto no sucedería sin todo el equipo de producción. Pero ¿Y tu sobre todo, podcast? y el podcast Crece o Muere, tenés toda la boca de repente razón. El podcast Crece o Muere es el podcast en ventas más longevo que hay en América Central del Caribe. Ya no sé en qué momento saldrá este episodio, pero ya tenemos ahora 270 episodios. Vamos camino al 300, que pareciera ser mentira, pero vamos a ver algo de Esparta para ver qué hacemos. Pero ahí me pueden encontrar. El podcast es maravilloso. Todas las semanas hay un episodio nuevo y créanme lo que se prepara un contenido de verdad con mucha calidad, porque algo increíble es que podamos tener hoy estos recursos para que ustedes puedan seguir creciendo y profesionalizándose en las ventas. Así que, audiencia, muchísimas gracias. Equipo de producción, muchas gracias. Y sobre todo, Juanca, gracias por darme este espacio. Un honor haber compartido con vos.